El concepto de grandeza que este mundo nos inculca consiste en superar a otros, comparándonos con otros para ver quién tiene cosas mejores, quién tiene cosas mayores, quién tiene cosas que son codiciables, y de esa forma poder sentirnos mayores a otros. En Dios, la grandeza no tiene que ver con nada de lo anterior, sino que tiene que ver con conceptos intangibles, con cosas que están en nuestro interior y que no se pueden tocar. La grandeza que nos enseña Dios es interior, en contraste con la que nos enseña el mundo, que tiene que ver con cosas materiales y con comparaciones entre unos y otros. Una de esas cosas intangibles que nos enseña Dios respecto a la grandeza es la obediencia. Amados escuchas, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy es 28 de enero del 2022. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido levantarnos en este día, escuchar su palabra y iniciar este día con ella. Y como usted sabe, estamos hablando acerca del reino de los cielos, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. Quiero citar lo que dice la Escritura en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 19, dice: así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea este mandamiento, y les enseña a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseña a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Quiero iniciar diciéndole, amado escucha, a Dios le encanta la obediencia. A Dios le fascina que nosotros seamos hijos obedientes, así como nosotros, los que tenemos hijos, nos fascina que nuestros hijos obedezcan, hagan caso a la primera, sean hijos que cuando nosotros les pedimos algo, lo atiendan inmediatamente. Así es exactamente con Dios. A Él le encanta que nosotros seamos obedientes con su palabra. Y esta es una de las primeras cosas que quiero decirle en este día. A veces cuando hablamos y decimos es que tenemos que ser obedientes, puede surgir en nosotros la pregunta de obedientes a qué y obedientes a quién. Y la respuesta es sencilla, amado escucha, y no tiene tanto contexto. Usted tiene que obedecer a Dios, y puede obedecerlo a través de su palabra, a través de que Dios le hable directamente, a través de que usted sienta en su espíritu que debe de obedecer algunas cosas que Dios le ha puesto en el camino. Entonces, dice la Escritura que aquellos que desobedezcan uno de los mandamientos, aunque sea muy pequeño lo que Dios está pidiendo, y enseñe eso mismo a otros, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. Y nos maneja el siguiente contraste. En cambio, los que obedezcan todo, absolutamente todo en el contexto de esa palabra, y enseñen a obedecer a otros, será considerado grande en el reino de Dios. Y esto debemos de tenerlo claro, amados escuchas. Debemos de enfocar nuestra vida y lo que tenemos a ser grandes en el reino. Tal vez en esta tierra usted puede ser considerada una persona grande, una persona que tiene, una persona que es, al compararnos con otros, pueda ser grande. Pero de nada sirve si usted es grande en la tierra, pero es pequeño en el reino. De nada le sirve, porque al fin o al final nosotros estaremos en el reino. Entonces nos enseña la Escritura cómo poder ser grandes en el reino, y dice que es obedeciendo, es enseñando a otros también a obedecer lo que nosotros obedecemos. Y este es un reto muy grande, amados escuchas, porque nosotros no podemos enseñar a otros a obedecer algo
que nosotros mismos no estamos obedeciendo. Es decir, primero debemos de vivirlo nosotros, debemos de aplicarlo a nuestra vida y entonces podremos enseñar a otros el camino correcto de Dios, de la obediencia, pero siendo primero nosotros obedientes en todas las cosas. Y esto es algo que yo quiero recalcar, amado escucha, dice incluso en las cosas pequeñas. Porque a veces nosotros pensamos que debiéramos obedecer solo en las cosas que nosotros consideramos que son grandes o importantes y entonces Dios lo tomará en cuenta. Pero aquí la escritura en Mateo 19 nos dice claramente que Dios también toma en cuenta las cosas pequeñas si obedecemos en lo pequeño. Y entonces, si nosotros obedecemos en todo y enseñamos esto, nosotros seremos grandes en el reino de Dios. Amado, el reino de Dios, el reino de los cielos, está lleno de obedientes y de arrepentidos. De eso va a estar lleno el reino cuando nosotros lleguemos a él. Lleno de obedientes y de arrepentidos. No de aquellos que tuvieron buenas intenciones solamente. No de aquellos incluso que tuvieron buenos actos repentinos. Ni de aquellos que se congregaban o buscaban a Dios, pero lo hacían a medias. El reino es de los que obedecen y sobre todo de aquellos que se empeñan en obedecer tanto lo grande como lo pequeño, tanto cosas grandes que manda Dios como cosas pequeñas que manda Dios. Entonces no menospreciemos las cosas pequeñas que Dios nos pide, hagámoslas también. En el reino tiene mayor peso el obedecer y el enseñar a obedecer. Pero para ello, primero nosotros debemos aprender a obedecer todo lo que Dios nos presente. Cada una de las cosas que Dios nos enseñe, debemos de aprender a obedecerlas y entonces seremos grandes en el reino. Y a veces eso puede ser dificultoso, porque queremos ser grandes en la tierra, tener cosas mejores que otros, compararnos con otros y sentirnos de esa manera que estamos creciendo y que somos bendecidos. Pero el reino de Dios nos enseña que la grandeza es interior, es en cosas intangibles. Entonces, amado escucha, este gran reto de obedecer es para los valientes, es para aquellos que realmente quieren crecer en el reino. El reino de Dios también consiste en obediencia, en que seamos obedientes a Dios y a su palabra. Quiero terminar con una oración. Amado Señor, gracias te doy en este día porque nos has dejado tu palabra como guía, Señor, de obediencia, de grandeza para cada uno de nosotros los que estamos buscando obedecerla. Si es que papá, te pido que nos des fuerzas porque no es un camino fácil el obedecer. No es un camino sencillo, es un camino de retos, es un camino de contrastes, es un camino de subidas y de bajadas, es un camino que nos confronta, pero eso, Señor, nos da grandeza en el reino. Y la grandeza en el reino, papá, no tiene que ver con sentirnos superiores a otros, sino tiene que ver con ser adecuados, ser personas adecuadas para ti. Si es que, Señor, en este día nos ponemos en tus manos. Te doy muchas gracias por tu palabra, porque siempre es ayuda en todo tiempo. Señor, te bendecimos y a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amados, escuches, que tengan un excelente día viernes, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo y escuchando pronto el día lunes, si así lo permite el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén.